De vez en cuando perdemos el rumbo y nos equivocamos. Y en varias ocasiones la Biblia nos enseña que debemos de estar atentos a no perder el rumbo. Por ejemplo, Pablo le escribe a su discípulo, a Timoteo, y le dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ellos tenían un problema muy importante dentro de esa congregación, y Pablo se está dirigiendo a ellos y les está diciendo: os habéis apartado del rumbo, y por eso terminan en fábulas y palabrerías. Se desvían, terminan lejos de lo que debe ser su meta. Esta semana pasada Sharon y yo fuimos a un funeral. Y estuvimos allí y con la familia, y después subimos a nuestro auto y hicimos la procesión que siempre sucede para ir del punto donde se veló a la persona que había muerto para llevarla al cementerio. Y sucedió algo que nunca antes me había sucedido en la vida, y llevo 51 años en el ministerio. Yendo hacia el cementerio, el conductor de la carroza fúnebre perdió el rumbo y terminamos en un callejón sin salida. Todos estos autos, toda la comitiva llegó allí, y tuvimos que empezar a hacer maniobras para poder dar la vuelta y poder salir y volver al camino correcto y llegar a nuestra meta. Es fácil equivocarse, y por eso pienso que tenemos que siempre estar atentos en lo que estamos haciendo. Aún en cosas tan simples como ir hasta el cementerio de alguien que seguramente lo ha hecho 1000 veces, se pudo equivocar y nos llevó por un camino que era el incorrecto. No nos equivoquemos, no sea que perdamos el rumbo y terminemos en un callejón sin salida. En esta carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le menciona amor nacido de corazón limpio, y de eso quiero hablarles hoy, del poder del amor. Y lo quiero hacer basándome en el 6º mandamiento. Y todos sabemos que ese mandamiento dice: no matarás. O sea, no asesinarás. No se refiere a situaciones de guerra o de defensa propia, sino el crimen de matar a alguien. Hay una diferencia. Asesinar es tomar la vida de alguien sin tener la autoridad para hacerlo. Y he tomado en forma especial este mandamiento como base porque el amor es lo opuesto al asesinato. En 1 Juan 3 dice: todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Y Pablo nos muestra el antídoto al odio en Romanos 13. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y comienza a enumerar, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, en otras palabras, en esta frase se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no creo que aquí haya alguien que quiera asesinar a alguien. No tengo ese temor en mi corazón de que, tengo que hablar de este tema porque hay alguien ahí que está a punto de matar a otra persona. No. Tal vez lo ha pensado, pero no creo que lo lleve a la realidad. En cierta ocasión oí una entrevista y le estaban entrevistando a la esposa del famoso evangelista Billy Graham. Ella se llama Ruth, hoy está en la presencia del Señor. Y estaba contestando las preguntas que el periodista le estaba haciendo, y en una de esas preguntas que el periodista le hizo fue si en alguna ocasión ella consideró divorciarse de su marido. Y ella dijo: divorciarme, nunca, pero a veces he tenido la tentación de estrangularlo. Yo creo que todas las esposas dicen: amén, me identifico. O sea, no me preocupo de que alguien en esta congregación esté a punto de asesinar a otra persona. Lo que me preocupa son los pasos que lleva a una persona a querer matar a otros. Entonces hay un camino que nos lleva al asesinato. Y vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a empezar por el fin para poder terminar por el principio. En primer lugar, el odio precede al asesinato. Y vemos esta progresión en la historia de José, en el libro de Génesis.
En el capítulo 37 dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Y cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Y si seguimos leyendo en el versículo 18 en ese mismo capítulo, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Lo que antecede al asesinato es el odio. Lo odiaban tanto que conspiraron para matarle. Entonces hay una diferencia entre odiar y querer matar y matar a alguien por accidente. En Deuteronomio 19 está la enseñanza de las ciudades de refugio y el versículo 11 dice algo muy interesante. Dice, si un hombre odia a su prójimo y le prepara una emboscada y lo asalta y lo mata y luego busca refugio en una de estas ciudades, en esas ciudades había refugio, se protegía a la persona para que el vengador de la familia no le retribuya la muerte otra vez, los matara a él también. Pero si alguien odiaba a alguien y lo mata, los ancianos de su ciudad mandarán a arrestarlo y lo entregarán al vengador para que lo mate. O sea, lo odiaba y lo mató. Hay veces que uno mata a otros por accidente y eso sucede a diario en Chile cuando hay accidentes automovilísticos y no hay odio de por medio, simplemente sucedió. Un descuido, está leyendo su WhatsApp, lo que sea. Accidente, alguien muere. Entonces hay una diferencia entre asesinato, en el asesinato hay odio y la muerte accidental. Pero ¿qué nos lleva a nosotros a odiar a una persona a ese extremo? Entonces la progresión es que la ira, el enojo, la furia preceden al odio. Antes de odiar a alguien nos enojamos con esa persona. El primer asesinato en la historia fue causado por la ira. Dios aceptó y miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y en Génesis 4 dice, ahí es donde hallamos la reacción de Caín, dice, Caín se enfureció y estaba cabizbajo. Y poco después, porque estaba enfurecido, mata a su hermano. Ahora quiero decirles que el enojo es una emoción. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos enojado alguna vez? No le voy a pedir que levanten la mano porque no quiero que entren en la tentación de mentir, porque todos nos hemos enojado alguna vez. Nos hemos enojado con alguien, con nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro cónyuge, el vecino del frente que tiene la música a las 4 de la mañana. Nos hemos enojado con alguien. Y uno puede estar enojado, enfurecido con alguien y no pecar. Efesios 4 dice que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, es una emoción, la podemos controlar. El estar enojado no es pecado, lo que uno hace con ese enojo es lo que es pecado. ¿Conoce a alguien que pierde la paciencia y comienza a gritar y gesticular? Y comienza a decir cosas y ni siquiera piensa lo que está hablando, sino que simplemente comienza a decir, y tú eres esto, y tú eres aquello, y tú has hecho esto, y tú nunca haces lo otro, y tú siempre, y comienza a gritar. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? No, usted no. No, aquí no, en la CDR no lo hacemos. Pero ¿qué causa que uno tenga ira, que uno tenga enojo, que uno tenga furia? La ofensa precede a la ira. Caín estaba ofendido con Dios y con Abel, y por eso reaccionó de esa manera. Pero no solamente esa es la ocasión que tenemos en la Biblia, sino que Jesús causa ofensa. Lo leemos en el Evangelio según San Marcos, dice que y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En el versículo 2 leímos la palabra admiraban.
Y nosotros en Chile la usamos en una forma positiva. Se ha transformado en algo, admiramos a esa persona. Mira qué bien que se viste. Mira, lo vemos como algo positivo. Vemos a personas que han hecho algo importante y los admiramos por eso. Pero en el original, la palabra, si usted lo busca etimológicamente, la palabra admirar significa golpear, expulsar, empujar, alejar. Y cuando Cristo empezó a enseñar, se enojaron con él. ¿Por qué? Porque los ofendía. No por las palabras que usaban, sino porque era el carpintero y porque la gente lo seguía. Entonces es una ofensa para mí que este carpintero que me hizo las sillas que tengo en casa comience a hablar de esta manera y comience a leer del profeta Isaías y diga que él es el Mesías. ¿Quién se ha creído este carpintero? Y esa ofensa causaba ira de tal manera que en varias ocasiones intentaron golpearlo y sacarlo a la fuerza de la sinagoga. En Lucas 4 leemos al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Él dijo, aquí está, esta es la manifestación. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto ha sucedido delante de vuestros ojos. Yo soy del que Isaías hablaba. Y ellos se enfurecieron. Se levantaron, dice, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Ofensa. La ofensa los llevó a enfurecerse, lo que los llevó a intentar lincharlo. Odio nos lleva al asesinato. Ira nos lleva al odio. Ofensa nos lleva a la ira. Expectativas no cumplidas nos lleva a la ofensa. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Fue lleno del Espíritu Santo cuando María entró en la habitación. Elizabeth, la mamá de Juan, estaba en el 6º mes de embarazo y fue lleno en ese instante del Espíritu Santo este hombre. Y fue Juan el que al ver a Jesús lo señala como el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Fue él que no quería bautizar a Cristo en el Jordán. En otras palabras, él reconoció y señaló a Cristo como el Mesías. Y cuando sus discípulos se ofendieron, porque Cristo tenía más seguidores que Juan, y porque había más bautizos con Cristo que con Juan, Juan les contesta a sus discípulos y les dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entiende que él es solamente esa voz que clama en el desierto, anunciando el camino del Mesías. Pero repentinamente hay un cambio en Juan. En Lucas 4 vemos cómo envía a 2 de sus discípulos para preguntar a Jesús si él era el verdadero Mesías o no. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hay este cambio? ¿Qué causó que haya un cambio en su personalidad? Juan está en la cárcel y Jesús está en la misma ciudad en la que se encuentra Juan. Y en Lucas 7 podemos leer lo que sucede. Dice, y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Las nuevas era de que Jesús estaba en la ciudad, ya llevaba varios días allí y habían cosas que estaban sucediendo. Y Juan llama a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades Jesús y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Los cojos andan, ¿no? Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y luego agrega un versículo que es muy interesante, porque el versículo 23 dice: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no sea ofendido por mí. Yo lo entiendo, Juan está en la cárcel. Y está en la cárcel no porque robó, no porque mató a alguien, sino que está en la cárcel por predicar que el Mesías ha de venir y que Jesús era el Mesías. Y Jesús llega a esa misma ciudad y tiene varios días de ministerio en esa ciudad, pero no va a la cárcel a visitarlo. Y tal vez Juan, al saber que Jesús está en la ciudad, dice: bueno, seguramente va a venir a verme, somos primos. Y si él viene a verme y es alguien que está haciendo milagros, seguramente hará un milagro, de alguna forma caerá la pared, se abrirá la puerta y me sacará de esta pocilga. Algo ha de suceder. Soy su primo, soy familia, la sangre. Pero pasan los días y Jesús no viene. Entonces él comienza a consultar con sus discípulos: ¿qué le pasa a Jesús? ¿Sabe que estoy aquí? Sí, lo dijimos. Le dijimos que estabas en la cárcel. Y manda a 2 de sus discípulos con la pregunta, y Cristo les responde tal como hemos leído y les dice: díganle a mi primo que bienaventurado es aquel que no permite que sus sentimientos sean heridos. Todos tenemos expectativas y cuando no son cumplidas nos ofendemos, ¿verdad? ¿Se ha ofendido usted alguna vez? Tal vez usted está hoy ofendido con alguien. Tal vez fue su cónyuge, no se recordó del aniversario o de su cumpleaños y usted está ofendido. Tal vez usted está ofendido con su amigo, su amiga, su pololo. Tal vez usted está ofendido con sus padres porque ellos prometieron algo que no pudieron cumplir. Usted esperaba que esa persona especial se recordara que era su cumpleaños y que lo festejara, pero pasaron los días y él nunca se acordó, ella nunca se acordó, y usted está ofendido. Esperaba que le comprara esa cosa que habían prometido. Especialmente los niños se ofenden con los padres cuando los padres dicen: te voy a comprar esos zapatos o ese juguete, y después no cumplen, y hay una ofensa en el corazón de ese niño. Usted esperaba que Chile clasificara para el mundial y todos estamos ofendidos. Y por eso criticamos a los que antes eran grandes héroes del fútbol chileno. Ahora son todos borrachos, mujeriegos, no sirve, ninguno de ellos sirve. Y hasta la suegra sale en la tele hablando en contra de los jugadores, porque está ofendida. Esperaba que el jefe le diera ese día libre y no fue así. Usted ya tenía planes para ese día. Esperaba que le diera ese aumento de salario como le dio a sus compañeros de trabajo, pero a usted no se lo dio. Y usted está ofendido. Usted esperaba que el pastor hiciera tal cosa, no lo hizo, y ahora usted está ofendido. Y a veces nos ofendemos por cosas ridículas. No nos invitaron a esa fiesta, así que tuvieron una fiesta. Tuvieron un asado. Fue mi cumpleaños y todos me saludaron por Facebook, pero tú no me saludaste. Te voy a borrar porque estoy ofendido. Fueron a jugar una pichanga, pero a mí, la estrella del equipo, no me llamaron. Y sabe que esa palabra ofensa significa piedra de tropiezo. Es una piedra de tropiezo, y vamos a volver a ese punto en unos instantes. Pero la palabra en el original que implica ofensa en griego es skandalon, de donde viene nuestra palabra española de escándalo. Alguien hace algo que consideramos que es escandaloso y eso termina siendo una piedra de tropiezo para nosotros. Pero skandalon también es una palabra usada para describir una trampa. Creo que todos hemos visto una trampa como la que vamos a proyectar ahora en la pantalla.
una trampa para seguramente el animal, la ave, qué sé yo, entra aquí, uno jala la cuerda y cae y queda atrapada. ¿Usted sabe cómo se llama este palito? Ese palito se llama escandalón en el original. Este palito es el escandalón. Y mire cómo funciona. Satanás le tiende una trampa, una ofensa. Usted entra en esa trampa, queda atrapado, no puede salir. Solo Dios puede sacarlo. En Salmo 91 dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Y somos tan inteligentes que nosotros mismos armamos las trampas con nuestras palabras. ¿Cuántos han dicho, si me vuelve a decir algo así, no le vuelvo a hablar nunca más? Si hace esto, no lo voy a perdonar jamás. Si ella hace eso, yo nunca podré sobreponerme. Y el enemigo dice, gracias. Con esas palabras me han entregado lo que necesito para destruir tu matrimonio. Y le damos ese palito para armar la trampa para nuestro cónyuge. Hay una persona que es mencionada en la Biblia y que le dan el sobrenombre de piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y la encontramos en Primera de Pedro, donde dice piedra de tropiezo y roca que hace caer, haciendo referencias a Cristo. Y Pablo utiliza esa misma frase en Romanos 9. Esa frase de piedra que hace caer o roca que hace caer, en el original significa roca que ofende y causa tropiezo. En tu vida, Cristo ha de ser una piedra de tropiezo o ha de ser una roca sobre la que puedas tú construir tu vida, edificar tu vida. Entonces, cuando alguien nos ofende, lo que ha hecho es dejar una piedra de tropiezo en nuestro camino. Y cuando llegamos a esa piedra en el camino, tenemos la opción de o tropezar con ella o pasar por encima de ella o al lado de ella. Hay aquellos que levantan esa piedra y la cargan para mostrar a los demás la ofensa que han sufrido. ¿Cuántos conocen a alguien que va por la vida mostrándolo? Hace 15 años que lo ofendieron, pero aquí está. ¿Viste lo que me hizo este desgraciado? Te lo cuento otra vez. ¿Viste cómo me trató esa mujer? Mira, te muestro mi ofensa. Aquí está mi piedra. Y hay aquellos que han cargado esa ofensa, esa roca, lo han cargado por años y años. Hay hermanos en la familia que no se miran. Hay padres que no hablan con sus hijos y viceversa. ¿Por qué? Porque hay una ofensa que ha sucedido en algún momento, tal vez aún en la infancia. Y llevan 20, 30 años cargando esa roca. Conozco personalmente a personas con 20 o más años mostrando esa ofensa. ¿Cuándo fue? Hace 25 años. Deja la piedra de lado. En el Antiguo Testamento aprendemos que no debemos matar a una persona. No matarás. Pero en el Nuevo Testamento Cristo nos dice lo siguiente: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Enojo me lleva a una ofensa, la ofensa me lleva a ira, ira me lleva al odio, el odio me lleva al asesinato. Pero quiero hablarles del amor en unos instantes. Terminando esta mañana, el perdón precede al amor. Mateo 5 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás, odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, a los que odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo les digo en esta mañana que estos son hermosos versículos, lindos versículos. Gracias, Señor, por estos versículos. Amén, amén, amén. Fantástico, linda frase, muy bien hecha, muy bien elaborada. Pero me quedo con una pregunta. ¿Cómo amar al que me hace daño? ¿Cómo amar al que me odia, me maldice y me ultraja? ¿Cómo puedo hacerlo? Oiga, soy humano, ¿sabe? A mí me dolió.
usted me hizo una cosa que no sé si puedo sobreponerme. ¿Sabes qué? No hablemos más porque no sé si puedo perdonarte. No sé si puedo volver a amarte. Pero en realidad la respuesta a esta pregunta de cómo amar a quien me hace daño es perdonar. El odio nos lleva al asesinato, pero el perdón nos lleva al amor. Y todos conocemos la historia en la Biblia de Esaú y de su hermano Jacob. Jacob lo engaña, se queda con la primogenitura y se queda con la herencia que les corresponde a su hermano. Y el versículo 27 de Génesis dice que aborreció, odió Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Esta me la va a pagar. Voy a que muera mi papá, que muera papá, y después voy y mato a mi hermano. Y lo odiaba tanto que lo quería matar. Se había quedado sin la herencia, sin la bendición, se había quedado sin todo lo mejor. ¿Por qué? Porque había sido engañado por este hermano. Y pasaron 20 años. Y luego leemos lo siguiente en Génesis 33. Ahora llega el momento en que, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Aquí viene el hombre que ha jurado que te iba a matar. Y no viene solo, viene con 400 varones. Y puedo decirles en esta mañana que todos estaban armados. Entonces, ¿qué pensaría usted si se encuentra con la persona que lo odia y está acompañado de 400 varones? Usted entrega su espíritu, ¿verdad? Señor, perdona todos mis pecados, los que cometí, los que no cometí, los que quise cometer, los que se me olvidó cometer. Perdónalos todos, Señor. Me encomiendo a ti, tómame, porque de aquí no me levanto. Este hombre me va a matar. Pero mire lo que dice el versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Cómo pudo Esaú ir del odio al amor? ¿Cómo pudo de querer estrangularlo, romperle el cuello, ir a besar su cuello? ¿Cómo pudo hacerlo? Porque lo perdonó. Y el perdón precede al amor. Entonces, en esta mañana yo quiero hablarles unos instantes y decirle, ¿cómo puede usted perdonar a una persona? Es difícil hacerlo, porque todos hemos pasado por situaciones que consideramos que son imperdonables. Tal vez con su cónyuge, tal vez con alguien en la familia, tal vez con un amigo, tal vez con una institución, tal vez con alguien en la iglesia, no se sabe. ¿Cómo puede usted perdonar? Debe dar gracia a ese desgraciado. ¿Y cómo puedo dar gracia? Para poder darla, tengo que haberla recibido primero, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Y si tiene problema en perdonar a alguien, es porque usted tiene problema en recibir perdón de otros. Mateo 10 dice que de gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras, si usted piensa que debe merecer el perdón de Dios, entonces usted piensa que otros deben merecer ser perdonados por usted. Sí, yo te perdono, pero si yo no merecía ser perdonado, entonces puedo perdonar a otros que no lo merecen. Nosotros vivimos una situación muy difícil estando en España. Una persona que nos causó enorme daño, enorme daño. Fue terrible la situación que tuvimos que vivir en ese entonces, hace ya muchos años. Y uno de los primeros viajes que volvimos a España, después de estar aquí, hace ya, no sé, 15 años, no sé cuánto tiempo.
fue para ir a predicar en una iglesia, una de nuestras iglesias, y sentado en la primera fila estaba aquella persona que nos había causado tanto daño. Y el lugar estaba repleto. Y yo llegué acompañado por el pastor. Y el único lugar que había para sentarme era al lado de este desgraciado. Y el pastor estaba sonrojado y me dice: Italo, espero que no te moleste sentarte al lado de él. Bueno, sí me molestaba. Sí quería estrangularlo. Pero hubo un momento en que yo reconocí que tenía que perdonar a este desgraciado. Y lo abracé y le dije: todo bien, tranquilo, todo bien, no te preocupes. Y disfrutamos del culto. No es fácil, pero si he recibido perdón que no merecía, puedo perdonar al que no merece también. Y en el original, perdón significa dejar libre. Y cuando Dios me perdona, me deja libre del castigo de mi pecado. Y cuando yo perdono, dejo libre a esa persona. Es abrir la jaula y dejar salir a ese individuo. Es darle libertad. Y lo interesante del caso es que cuando damos libertad al otro, nosotros también somos libres. Y en esta mañana la pregunta que quiero hacerles, y es casi obligada: ¿cuántos tienen a alguien en una jaula? ¿Cuántos tienen a alguien a quien no han perdonado? Es hora de abrir esa jaula y perdonar a esa persona, sea quien fuere. Y vuelvo a decirles, yo no pienso que hay alguien aquí que va a cometer asesinato, va a matar a otra persona, aunque tal vez pueda ser, pero creo que no. Entonces, lo que me preocupa es que pueda caer en el lazo del cazador y odiar a alguien y sentirse profundamente ofendido y no querer perdonar. Estos son momentos en que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones. Nosotros no queremos perder el rumbo, no queremos errar nuestra meta, no queremos equivocarnos de camino, no queremos llegar a un callejón sin salida, sino que queremos llegar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y así que en esta mañana yo les pido, no erremos el camino, no nos desviemos del rumbo, sino que hagamos lo que tenemos que hacer para poder seguir hacia adelante. Y mi pregunta que les hago, la última pregunta es: ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo en este momento? Tal vez te está llamando a tu memoria un nombre, tal vez estás reviviendo algún momento. Tal vez hubo un momento de ofensa recién y tú lo estás reviviendo en tu mente, en tus sentimientos. Sientes todo lo que sentiste en ese momento, lo vuelves a sentir ahora. Pero este es el momento en que decimos: Señor, abro esa jaula. Tu gracia me llevó al perdón. Perdonaste mis faltas, mis pecados. Entre nosotros hay personas que vivían muy, muy depravadamente. Personas que estaban muy metidas en el pecado. Y Dios lo perdonó a través de su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y lo hizo sin que usted tenga mérito alguno. No merecía ser perdonado. No había en usted nada que pudiera justificar ser perdonado. Pero Dios lo hizo igual. Y en esta mañana, por esa gracia que Dios nos dio a nosotros, al perdonarnos, también perdonamos a los demás. También perdonamos a los demás. Pido, Padre, que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones en una forma clara, porque queremos ser libres hoy. Queremos abrir la jaula, que otros puedan salir. Queremos de alguna forma desarmar esa trampa, Señor, que no haya una caída, que el cazador no se quede con nosotros, sino que haya
libertad en esta noche, en esta mañana. Pido, Padre, que tú hables a nuestros corazones en una forma clara hoy, y que tengamos el valor y la fortaleza de poder perdonar y poder volver a amar. Vamos a ponernos en pie por unos instantes. Yo sé que si hago un llamamiento al altar, todos vamos a bajar, todos vamos a estar aquí, porque todos tenemos algo en contra de alguien. En algún momento alguien nos ha ofendido, y hay ofensas que son muy profundas. Pero en esta mañana lo que queremos es que Dios borre esa ofensa de nuestros corazones, de tal forma de que podamos vivir en libertad. Y si usted siente la necesidad de pasar al frente, de estar aquí, de que necesita que alguien le tome de la mano, alguien le ayude en este momento, yo le invito a que pase mientras cantamos esta canción, porque no quiero que usted salga de aquí como entró, llevando esa carga, esa piedra. Hay personas que han llevado esa piedra suficiente tiempo. Ya es hora de dejarlo de lado, dejar esa ofensa a los pies del Señor. Ya no vivir doblados por el peso de esa piedra, sino de poder vivir en libertad. Y en esta mañana quiero que usted pueda aprovechar esta oportunidad, y mientras cantamos esta canción, yo le invito a que pueda pasar al frente y vamos a orar juntamente con usted, y vamos a levantar esa carga juntos para que pueda salir de aquí libre. Así que vamos a cantar esta canción mientras usted pasa al frente. Sí, Señor. Rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Sí, Señor. Aquí estoy, sabiendo